Que mira, hay una duda, y esa duda es Sí, si se mira, si se sobrevalora el legado cultural de Europa, pero la misma duda es, de cierta manera, autoconcluyente. sí. Y ahí está el punto, ahí está la vaina. ¿Qué es lo que piensan ustedes? La verdad es que es un Bueno, y tema más de si se sobrevalora o no, ¿cómo es que piensan ustedes el legado cultural de Europa? Bueno, primero en lo inmediato, ¿no? En nuestra hermosa ciudad, o todo lo que conocen aquí en el país, en Perú. Mm, es que creo que ha dejado bastante marcado la presencia española, ¿no? Eh, en lo arquitectónico, en lo cultural, lo religioso, ha dejado una marca bastante amplia que, no sé, nos limita a pensar mal de ella, nos limita a decir que ellos fueron los malos acá, ¿no? Ahora decimos, "Puta, qué bonitas plazas, centro histórico, un lugar hermoso, ¿no?". ujú. Primeramente, ¿cómo se llama? Yo quisiera tratar de entender esta principal pregunta, que es muy interesante en realidad. Esto de ¿se sobrevalora el legado cultural de Europa? Yo quisiera preguntar primero, ¿qué nos lleva a pensar que se puede sobrevalorar este legado cultural de Europa? ¿Hay alguna cuestión o algún factor que nos haga Creo preguntar esta que pregunta? el Yo eurocentrismo pienso sería, que de ahí deberíamos partir. yo creo que es el eurocentrismo. Nosotros, como ciudadanos peruanos, y en cualquier parte del mundo, creo que vemos a Europa como la cúspide de lo intelectual, del mundo moderno y occidental, ¿no? Como dirían ellos, el mundo libre. Y eso no es un reflejo únicamente peruano, es un reflejo que se ve en todas partes del mundo, en Estados Unidos, México, Argentina, grandes áreas en África y Asia. Eso es lo que podríamos decir que es la sobrevaloración. En tal Pero sentido, vemos, nos remitimos a la expansión de la influencia europea a través del mundo, ¿no? Ese es un buen inicio, un buen arranque para pensar, ¿desde cuándo empezaría este eurocentrismo, no? ¿Desde cuándo creen? desde los 90 sería yo. Yo ¿Desde la consideraría que década de desde los los 90? Sí. ¿Por qué? Porque antes de los 90 el mundo estaba dividido en 2 bloques, ¿no? Comunista y capitalista, digamos. Se apertura, el mundo posguerra fría a la expansión, a la mirada más amplia del mundo, y vemos a Europa como el centro de este mundo, junto con Estados Unidos, claro. Pero, por ejemplo, un impacto de esto es Francia. Francia recibe 70 millones de turistas al año. ¿Por qué? Y los turistas van porque quieren conocer Francia, dicen que es un país moderno y todo eso, ¿no? Pero si hablamos del impacto histórico de Francia en el mundo, no es muy bonito, que digamos. Hasta hace poco, incluso su rol en África, que era bastante intervencionista. Entonces, esto lo consideramos de acuerdo al punto de vista de cada persona o punto de vista subjetivo de las personas, ¿no? No, por Hay supuesto, es que pers hay no es sin algo embargo unánime, ¿no? sí, sin embargo, como digo, esta parte inicia con esta influencia de, bueno, esa expansión de la influencia, y yo no consideraría que iniciaría en la década de los 90, más bien que su inicio va mucho más atrás, y principalmente a esta concepción de mundo que se tiende. ¿Cuál creen que ustedes cuál es este concepto de mundo que hay en el planeta Tierra, o entre las civilizaciones y las ¿Cómo personas? a qué te refieres con concepto de mundo? No te Concepto, entiendo. punto de vista. Por ejemplo, los chinos se creían el centro del mundo en la dinastía Tang. Los egipcios en su momento también se consideraron el centro del mundo y los romanos también. Entonces, yo pensaría de que cada civilización tiene su propio centro, punto de vista central. Los incas tuvieron eso en algún momento, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo hubo
una corriente que se iba comiendo, o mejor dicho, absorbiendo a cada cultura, hasta terminar en lo que estamos hoy en día, que es la globalización como tal. Yo sí creo que el legado cultural de Europa puede más o menos identificarse o ser o siendo más evidente desde el siglo XX, o sea, no yo no diría los 90, sino desde, o sea, de desde el siglo XX, porque es a partir de los acontecimientos que suceden en Europa, que Europa más se vuelve, en lugar de ser el epicentro o del conocimiento, se vuelve más que todo como la capital del turismo, por así decirlo, ¿no? Como pensar en Europa como en un recuerdo, tal como la Pero palabra lo dice, legado. inicios del siglo XX es 1900 prácticamente, y tenemos en cuenta que, Es que desde ahí empieza ya todo, vea, claro, pero la mitad, la primera mitad del siglo XX, Europa es un nido, es un continente en guerra, ¿no? es un continente en guerra, pero es que yo hubiera dicho también el siglo XX, ¿no? Las épocas de las guerras mundiales, pero preferí ir un poquito más atrás para identificar, ¿no? Bueno, y aunque también puedo decir siglo XX, ¿no? Ya, también, pero en opinión mía, eso sería el inicio, ¿no? Como que del declive, del centro de información a un centro así como turístico. Y ya, porque ya con los acontecimientos que suceden en Europa, ya el centro de poder que se Se cree que desplaza. se desplaza a otro lado. No podría yo decir a qué lado se va, pero lo que sí estoy seguro es que sale de Europa, porque ya las naciones porque ya las naciones están cambiando. Ya no son las mismas del siglo XVI, XVII, ya no hay Ni colonias, Inglaterra, ya ni le Francia, ni Alemania son potencias. Están destrozadas. no son ya no son potencias, y actualmente no lo son, a comparación de quien tiene un control mundial, por así decirlo, ¿no? Y ya sabemos quién es, pero Claro. no es necesario decir. Yo Entonces, pensaría, yo yo voy a por pensaría ahí. más bien, ya, yo pensaría más bien de que este inicio del legado cultural empieza mucho más antes, desde el momento en el cual Europa planta su semilla en el mundo, empieza la primera globalización, que esta sería con, bueno, la primera globalización, como se le llama, a la circunnavegación de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Ahí empezaría más o menos la primera globalización. Entonces, pero también nos remitiríamos un poquito más antes. A esto es a lo que yo llevaba con esto de las esferas de influencia, con el punto de vista de influencia de cada cultura. Ah, no quisiera irme tan atrás, pero con esto de la caída del Imperio Romano, Di las ellos, cruzadas, di las sí, cruzadas. no, más bien con la caída del Imperio Romano, este deja un precedente en toda Europa por ahí es donde termina lo que es la Edad Antigua y y deja ya de por sí un legado en Europa. Luego de ahí ya se dividen los reinos y ahí está el choque de mundos, ¿no? Con esto de las cruzadas, el choque de dos cosmovisiones distintas entre la árabe y de europea. A lo que Mundo quiero islam. llegar es de que a lo que quiero llegar es de que al final una prevalece, o más bien como que delimita sus fronteras. En el caso de Europa, en la batalla de Lepanto ya prácticamente impidieron que los musulmanes se expandieran más allá de sus fronteras de Medio Oriente. Y Eh, es un intento de toma ah, de Viena. exacto, exacto, muy bien. Y Claro, de más, de hecho, la ciudad de Viena fue conocida durante esa época y décadas más tarde como el muro de la cristiandad, como si fuera una metáfora en que ahí perdieron los otomanos y que no avanzaron más allá. Así fue conocida Viena durante mucho tiempo. sí, ¿cómo se llama? Y ya, pero la idea es de que ahí es donde se delimita en el centro, ya vamos a tomar a Europa como el centro. Es en esa parte donde se delimitan los puntos de vista culturales, donde cada uno va a influenciar en ciertas regiones. Los árabes se van a expandir toda su cultura por el sur bueno, por Medio Oriente, llegando hasta África y el norte de África.
y Europa se va a mantener ahí, va a desarrollar su tecnología. Sin embargo, los musulmanes tampoco van a llegar tan lejos, porque en la India también se va a desarrollar un propio foco de influencia con esta parte del budismo, que va a chocar con los musulmanes. Y yo insisto en esta parte que se vuelve a delimitar. Sin embargo, la influencia del budismo se va a extender hasta Japón, incluyendo la China. Y, y así pues. Sin embargo, hay una ruptura en todo esto. Todo esto, todas estas áreas de influencia, e incluso en América van a haber ciertas áreas de influencia por parte de Centroamérica con los mexicas y el sur peruano con el Tahuantinsuyo. Sin embargo, y las culturas prehicas. Sin embargo, va a haber un punto de quiebre, un punto de inflexión en esta etapa de influencia, donde quien va a prevalecer va a ser el que tenga el poder de dominio total. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Cuándo creen que ocurre? Después de las conquistas. En las conquistas. No, prácticamente con esta auge colonizador, ¿no? Con el inicio de la colonización del mundo. De América, No básicamente. solo de América, también del mundo. O sea, en esta parte, bueno, punto de Entre un inflexión. evento de El punto conquistas de, el punto internas, de inflexión, el punto de inflexión va a ser el descubrimiento de América, que le van a seguir los portugueses, que le van a seguir los ingleses, holandeses y alemanes. Entonces cada uno va a tratar, bueno, no alemanes, sino en este momento es el Sacro Imperio, ¿no? Entonces van te a diría, tratar porque de entre la expandir. conquista de América y el reparto de África son como más de 300 años. Ujú. Entonces, Sí, y además en estas épocas, en todas las épocas que se ha mencionado del Imperio Romano hasta la conquista de América o un poquito más adelante hasta el reparto de África, se va expandiendo el legado de Europa, sí, pero no pero no es sobrevalorado, ¿entiendes? O sea, sabemos muy bien cómo se expande, cómo Europa, son como los países europeos, los reinos cristianos, por así decirlo, se expanden y con sus territorios y llevan pues su conocimiento. Pero una cosa es que hieran el conocimiento y otra cosa es que se ponga en una exaltación tremenda, en que todo que caso, que esté no sería, sobrevalorado. Y es lo que dice por la pregunta, dice se sobrevalora el legado cultural de Europa, no está diciéndote cómo se expande el conocimiento europeo. en todo caso, la sobrevaloración vendría de Europa y de la América hispánica, la América que habla español prácticamente, ¿no? La sobreva la propia palabra de sobrevalorar, mira, es Mira, sobre lo que pasa es de que, mira, ¿sabes a qué voy con todo esto? Es de que antes de sobrevalorar algo, primero tuvo que haber alguna valoración. Y para comprender eso, primero debemos de entender de dónde viene esta valoración. Es que, Yo no fui un poquito demasiado lejos con esto de la expansión de la influencia. Ahí está el punto de quiebre, porque es a partir de ahí es que donde es se el deja punto más. es a partir de ahí donde se deja la semilla, donde se deja algo que valorar. Ahora, ¿dónde empieza esta sobrevaloración? Eso es algo que tenemos que encontrar ahí. Ya no estamos situados. ¿Y dónde Yo tú crees que considero empieza la sobrevaloración? Es que yo no mira, considero que yo sea el pienso, siglo XX, sea a finales del siglo XX y tampoco ¿Ya a ves? inicios del siglo XX. Yo pensaría que es un poco más antes. Yo diría más bien a siglo XVIII, con esta de la Ilustración. Por ahí se sitúa. La Ilustración. No, yo diría al contrario. La Ilustración fue uno de los últimos épocas de la historia europea en que les dio su rayito de sol, por así decirlo. Y luego volvía la Revolución Industrial y ahí quedaría. valoración dependería, en todo caso, que ellos mismos se vean como amos del mundo. Y eso les da el poder para repartir África en primer momento, ¿no? Ya que la sobrevaloran, Que tendría cuando las otras naciones ven a Europa como que siguiera dando, o sea, como que estuviera dando lo último del mundo, ¿no? sí, es que, Creo que ahí vendría. No creo que sería de Europa hacia afuera, sino de afuera hacia Europa. yo pienso que es esta valoración tanto que damos nosotros como
como americanos españoles que hablan español, y los propios europeos, porque ellos se ven como el centro del mundo aún después de la Guerra Fría, No, pero en nos estamos déjame hablar, en pleno siglo XX. Y a pesar de que han perdido totalmente el poder, el Imperio Británico es desintegrado, Francia ha sido humillada y destrozada, Alemania está en pedazos, España es un país, bueno, en guerra civil, ¿no? Y después en una dictadura, Italia lo en tal mismo, sentido, ese no sería, ella, pero en tal sentido pero se siguen viendo como que hay que dividir la influencia, sí, la totalmente. influencia. Sí, 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 aún continúa, pero más bien yo pienso que ahí se cambia. Mira, Ya no es Europa. el Yo intento diría que de traer Francia e Inglaterra al canal de Suez, pierden, ellos quieren tomar el canal, ¿no? Porque eh, les conviene de manera comercial. Los precios son bajos y si toman el canal no hay problema, siguen siendo imperios fuertes, pero Estados Unidos y la Unión Soviética les cierran esta puerta, ¿no? Si ustedes hacen algo, nosotros vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque ya no son unas potencias, ya no son países que pueden decidir el destino del mundo, pero ellos se ven como eso y se ven limitados. Eso es en el siglo XX. Es el siglo XX. Claro, porque La sobrevaloración se da en ese momento. Se sobrevalora sí. su poder, Ajá. su impacto cultural. Ya no son potencias. para que recién en el siglo XIX, ahora sería más bien el siglo XIX. Es el tiempo de Tieto Balbás. Existe antes. Entonces, ya, no, ese no sería más bien el tiempo que se sobrevalora. No, es que el siglo XIX. No, Yo más bien, mira, Imperio- yo más bien sitúo esto como de esta forma, mira, yo lo planteo más bien de esta forma. Es la etapa de ilustración en el siglo XVIII, donde nace, nace esta especie de influencia europea en todas las Américas y el mundo alrededor, principalmente por un motivo, por esto de la ejerción del poder y lo otro sería por el avance tecnológico de Europa. Te diría Segundo, diría que es el siglo que es XVIII. parte Mira, de. mira, espérame. Diría que el siglo XVIII es donde inicia este surgimiento de la influencia europea. El siglo XIX se consolida y llega a su auge hasta el siglo XX, donde ahí llega el inicio del ocaso, donde llega el ocaso de esta influencia europea. Y a mediados del siglo XX, no, no a mediados, ni siquiera, más bien, digo, en 1920, donde ahí empezaría a cambiar esta influencia por la de Estados Unidos. Claro. Porque ahora Estados Unidos es nuevo, es el primero que tiene el poder hegemónico, es el Ujú. que tiene poder hegemónico en el mundo. Que sí se pelea con los imperios europeos, pero no, no es el más fuerte, claramente. Pero Jesús, es que estás tomando esto Oye, 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 ¿qué fue? y yo pienso que no digas la palabra prohibida. ¿por qué? Porque si valoráramos tanto a Europa, no hubiera habido descolonización americana de España, ¿no? España es parte de Europa. Y aún así las independencias se dieron. O la Yo- propia independencia de Estados Unidos. En todo caso, si me vas a decir que estás valorando el legado europeo, no hubiera pasado estos eventos de independencia. Sí, posterior a ello sí queremos imitar a algunos países como Francia, Alemania, Inglaterra, pero es por necesidad, porque ellos, bueno, tienen las doctrinas, tienen la tecnología y tenemos que actualizarnos, ¿no? Cosa que no termine de pasar por la el alto grado de corrupción que existe. En todo caso, eh, es el tiempo de valorarse. En ese momento, mediados del siglo XIX, segunda mitad, son los imperios más grandes del mundo. Eso nadie lo va a dudar. Sí, Que llega China, el siglo XIX es el auge del imperialismo. europeo, El siglo XIX es el auge del imperialismo europeo, por lo tanto, también la influencia de estos países ya, se reparten, expande. reparten en África. Sí, mira, pero también hay que tener esto, de que en algunos focos va a ser más fuerte esta valoración de Europa que en otras partes del mundo. Por ejemplo, en África no creo que haya habido una valoración del europeo. Ah, no, Habrá visto, no digo que no, yo creo que no. pero no habrá sido tan fuerte como lo fue en América, Yo o creo quizás como lo fue en la India, o ¿cómo se llama? En Australia. Me olvidó te el digo, Australia. es que si hay una valoración, ¿por qué te vas a despegar del imperio que te está tomando?
que lo reemplazas, porque lo reemplazas por otro, y es aquí donde llega el siglo XX, es aquí donde aparece el siglo XX. Europa está en decadencia, ya el modelo no ha llegado muy bien, no ha llegado muy bien Mira que a sí hay esto de en acuerdo. países que han sido totalmente concentrados por Europa, como puede ser Canadá, como puede ser Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, creo. Estos países están totalmente ocupados por europeos inmigrantes, ¿no? En su mayoría, casi el 90%, digamos. Entonces hay una gran valoración por Europa, porque ellos descienden de esos europeos. Pero ¿Y si tú me dónde vas a decir, encontramos esta valoración? en el Congo hay una estatua de este rey belga que es un genocida en el siglo XIX. Estaría Ocupas la mal. palabra prohibida. Si me vas a decir que en los países invadidos de África por Alemania, que ha habido masacres perpetradas por los alemanes y franceses, ingleses, no creo que haya una gran valoración por ellos, ni siquiera de manera cultural, porque lo que dejaron solo era para un fin económico, ¿no? Pero dejaron algo. Que dejaron. Aparte de las masacres, dejaron Dejaron. colonias. Por eso, Y esta colonia no es cualquier cosa. Estas colonias son herederos, porque los descendientes aún van a sobrevivir hasta nuestros tiempos. Y mira, quizás es que también no nos metamos mucho en África, porque sabemos que tiene su propia dinámica. Más bien, yo te centrarme un poquito más en América, donde en América, no, no, mira Asia. en Asia. Asia te digo. ¿Por qué? Indochina, ex colonia francesa. Birmania, ex colonia inglesa. Ujú. Las propias Filipinas, ya no dentro de Europa, ya dentro de Estados Unidos. Colonia Una española. gran valoración por estadounidense, ex colonia española. Sí, 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 sí. Está la isla de Taiwán, que también llegó a ser En un Indochina, ¿crees que hay una valoración por Francia? Indochina. Actual Vietnam, Laos y Camboya. Es que esto depende también de... Es que también tenemos que mencionar esto de la Segunda Guerra Mundial. Fue un gran paradigma para Asia, porque fue la oportunidad en la cual, mira, aprovecharon las colonias inglesas y las colonias portuguesas, por así decirlo, aprovecharon ese momento para independizarse. Sin embargo, también estaba en un contexto muy terrible, como es la expansión japonesa por el Pacífico. Sin embargo, ahí es donde se crea una ruptura. Y también entendamos de que Francia no regaló ese territorio tan fácilmente, sino que surgió un grupo insurgente basado en una ideología comunista que llega desde el extranjero. Un grupo de insurgentes no nace porque quieren nacer, nace por el disgusto de la población con el gobierno actual, el gobierno francés en realidad, ¿no? No, Sí, 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 pero ¿de dónde viene? Ya, ¿cuál es el grupo insurgente? Es este de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh basa sus ideas ¿en quién? ¿Cómo se llama? En el comunismo, pues. Y el comunismo no nace de Europa. no sé, claro, sí, desde Europa es un impacto cultural. Sí, 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 más bien que lo modela, lo modifica, lo moldeas a su medida, Me más o equivoco, menos. es un impacto ideológico. Ujú. Sí, 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 sí. Y así se expande. Pero si el tema de que las potencias del mundo del siglo XIX eran tan buenas, dejaron un legado cultural muy importante, ¿por qué los países de esa época querían deshacerse de ellos? Porque ¿Por no qué entiende India es los... independiente? ¿Por qué India es independiente hoy en día? Ellos lo buscaron, ¿no? Ellos querían ser independientes del Imperio Británico. Háblame de América, la América que fue colonizada por España, por Francia y por Inglaterra. Yo considero que en América hay un poquito más es un poquito más fuerte este discurso pro eurocentrista, pero principalmente en esta etapa del siglo XIX. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando a inicios del siglo XIX, en la primera, bueno, es hasta el siglo XX, perdón,
estoy tratando de colarlo entre los años de 1821, que es esta parte de la independencia del Perú. Sin embargo, también notemos que Estados Unidos se independiza en 1783, o sea, se consolida su independencia en 1783. América, ¿cómo se llama? México también está aquí a inicios del siglo XIX, Argentina en 1815, Caracas también por esas zonas. Entonces, ¿por qué en América surge esta visión, esta buena visión, este buen punto de vista por parte de Europa? ¿Por qué? Porque son naciones en surgimiento. Las ideas de la ilustración llegaron a América y ahora han surgido nuevos países. Pero Estos son nuevos países, países, sí, pero mira, aquí llega la cosa. Estos nuevos países buscan un modelo para gobernar para gobernar estos países, ellos para mismos. gobernar sus propios países y se inspiran principalmente de las ideas norteamericanas, de las influencias de la Revolución Francesa, de las influencias principalmente de ilustradores. Entonces, el punto de vista de que, ellos son primer mundo ya se asienta acá, aunque yo diría que se asentó un poquito más antes, porque incluso durante el virreinato español, ya van a haber escuelas alrededor de toda América donde las ideas de la ilustración se van a ir asentando poco a poco y se consolidan, no, mejor dicho, se ponen en práctica cuando surgen estos nuevos países. Pero no fue por culpa del rey de España que no quería reconocer los nuevos derechos de las colonias. No, pero nos estamos yendo a esta parte de las influencias, no tanto del momento político, más bien de la idea de la ilustración, ¿de dónde parte esta valoración, no? La pregunta es, ¿de dónde parte esta valoración? No, yo diría que el punto político, o sea, el punto de vista político podría distanciarse un poco del punto de vista ideológico. Yo considero que no influyen mucho los sucesos europeos. Sí, debería. Un punto de inflexión, o sea, es un punto principal, no podría faltar estos acontecimientos políticos que están sucediendo en Europa y que por consecuencia generan ciertas rebeliones y Pero ya vi. activan estas ideologías. Pero, la idea principal es de que estas ideologías ya tenían un precedente ilustrativo en América. Ya tenían un antecedente, que es esta influencia de la ilustración, pero que se pone en práctica con la independencia, con las independencias, y de hecho podría decirse que también es uno de los principales motivos por los cuales en América la primera, la primera parte del siglo XIX es tan conflictiva con esto de Mira, guerras civiles. se me ha venido algo a la cabeza. Puede ser muy loco, ¿no? Puede sonar incluso No, estúpido, puedo decirlo. Pero pensemos en esto. Antes de las independencias americanas, ya hay revueltas. Y una revuelta, como Estados Unidos, lo primero que busca no es la independencia. La independencia ocurre en medio de la revuelta ya. Lo que ellos piensan como liberarse del yugo europeo ya ocurre durante la revuelta misma. no siempre. Pero no sé la información. Si hay revueltas en países como Argentina, Chile, bueno, las colonias del Río de la Plata, Chile, Caracas, en Colombia, yo no sé si hay revueltas en esos momentos, pero sé que en el Perú hay, sé que el Perú tiene Revueltas. revueltas, ¿verdad o no? No estoy. Sí hay algunas, en el Perú sí hay revueltas. Vemos Bueno, no revueltas, más bien estas rebeliones, rebelión. estas insurgencias a inicios del siglo XIX, con esto de Payardel, Cela, Angulo, Pumacagua. Pero a lo que voy es que esto se da en un país que tiene una cultura ya golpeada, una cultura que ha sido ensombrecida por los españoles, que busca su liberación, busca su libertad. Mm, Es una cultura que quiere salir de ahí y no termina dándose. Lo que termina dándose es el dominio de los criollos, ¿verdad? mm, En vemos un paso de liberación, bueno, entonces sí vemos un intento de liberación previo a la independencia, y no de los criollos mismos. Un intento de liberación de los nativos en ese momento, que podríamos decir. sí. Sí, y es curioso, ¿no?
que a pesar de eso, también se puede encontrar influencia europea ahí. Pero Porque, mira, si pensara la en una cosa es independencia, que, sí, mira, para continuar, la cosa es que no debe ser de extraño que a mediados del siglo XIX o incluso más adelante, el punto de vista de gran paradigma cultural en América se centre mirando hacia Europa. Creo con los franceses, con los ingleses, ya sea por su bonanza económica, por los préstamos que van a pedir los peruanos o estos países más adelante, que van a ver con nuevos ojos. Evidencia de eso es la migración europea, no, la búsqueda por parte de estos países para que ciudadanos europeos migren hacia América. ¿Y cuál es el discurso principal en esta etapa? Con la idea de renovar, mejorar la raza, con la idea de que van a tener tecnología. Entonces, es ahí donde se centra este gran avance, ¿no? Este gran claro, auge de la sobrevaloración, ¿no? Qué bonito. La sobrevaloración del legado cultural de Europa. Y no sé en dónde había revisado, que decía así, de que se valora el imperio incaico, se valora estas culturas preincas más por sus monumentos, por lo que fueron, que por las personas que habitaban en ese entonces. Porque las personas que habitaban en ese entonces, sus descendientes, aún conviven con ellos, pero no se los valora y más bien se los denigra un poco. se les deriva totalmente. Ahora, yo Y- pienso esto pero, así, te das cuenta de para dónde mira el barco, de para dónde mira el punto de vista, no internamente dentro de sus países, sino más bien externamente, que es esto, que es Europa. Ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos no existe. Bueno, sí existe, pero no es tan influyente como lo hace en el siglo XX. Y te das cuenta también de que tiene mucho que ver pero si rollo Europa económico. fuera tan bonito en esos tiempos, porque miles, bueno, cientos de miles de europeos salen de Europa, italianos, alemanes, franceses, ingleses, en ese tiempo dejan Europa. Creo que llegan Hay dos razones. alrededor de 300.000 italianos a Argentina. Sí, hay dos razones. La primera es contextos políticos que hay allá en Europa. En Italia, como conocemos, existió esta de las rebeliones, ¿cómo se llama? La guerra de independencia española. No, la guerra de independencia italiana. Entonces, Sí. estas etapas de crisis ¿qué van a provocar? Van a provocar migración. Ya, pero ese es uno. El otro es de que los propios americanos van a llamar la atención, van a buscar llamar la atención de los migrantes europeos. Y Perú lo intentó, fracasó. Argentina lo logró, pero lo logró de forma equivocada, porque ellos buscaron mano de obra tecnológica, inversionistas, gente de saber, pero terminó absorbiendo a la población más pobre, más discriminada de Europa. Le salió el tiro para la culata. Pero también sucedió en Venezuela, también sucedió en México. En México ni hablar, ¿cómo se llama esta guerra? La segunda intervención francesa en México. Literalmente los conservadores mexicanos van a poner como rey a un rey europeo, belga. Maximiliano. Sí, No, Maximiliano. Draco. Sí, 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 no, sí es Maximiliano primero. Sí, Maximiliano primero. Te digo esto ahora. Hay una celebración en ese tiempo y actualmente. Y ahí sí hay una sobrevaloración. Dime. Europa siente que el mundo debe defenderla. Siente que el mundo le debe a ellos. Y no es al contrario, ¿no? Ellos piensan eso. ¿Por qué te digo esto? Porque ya está acabando la guerra en Europa, ¿no? La guerra en Ucrania. Y se sienten abandonados por el mundo, por Estados Unidos sobre todo. Sienten que deben defenderlos, ¿no? Que son el nido de libertad y democracia del mundo. Sí, sí. Siendo países que han dominado el mundo y no para bien, no digamos que para bien, ¿no? Aunque hasta cierto punto, ¿qué es lo que va a ocurrir en América? Lo que va a ocurrir es de que estos intelectuales que se van a alimentar de la ilustración, que ya tienen, que ese es su precedente, que se han establecido ya anteriormente, van a poner en práctica las ideas, pero desde su propio punto de vista, desde su propia chaquita, como se diría.
Entonces no, si bien valoran y sobrevaloran un poco Europa, también van a ver sus propios intereses, van a ver sus propias formas de gobierno. Y evidencia de eso es que muchos de estos países no se van a dejar recolonizar durante el siglo XIX. Más bien, va a haber una resistencia. En México es muy famosa esta resistencia contra los franceses en la Segunda Guerra de Intervención. Van a ser invadidos más veces. En América vamos a tener la guerra hispano-sudamericana, donde España va a tratar. Entonces, si Europa es tan importante, ¿por qué no se dejaron recolonizar? Porque ya hay una agenda ya establecida por parte de estos intelectuales. Ya hay la idea de un nacionalismo, ya hay un nacionalismo muy mal en realidad, o sea, Pero porque es un nacionalismo centralista. Argentina también va a ser invadida, va a tratar de ser invadida por el inglés, y les pero pregunto no se van a todos, recolonizar. a todos los que están aquí, ¿por qué hay esta mirada actual de que el mundo debe proteger a Europa? ¿Por qué Europa se sigue viendo como el centro del mundo? Yo pensaría que es por primer mundo, porque son primer mundo todavía. Y eso no te da el derecho a que se defiendas, a que un país como Estados Unidos tenga que defenderlos. Mm, No tiene no, que es que reclamar nada. es un paradigma. No, es referencia. Es un punto de referencia que uno siempre trata de recoger lo bueno, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la apreciación que se tiene. Igual te va a pasar con Estados Unidos, con Europa, ¿cómo se llama? Hasta con China, ahora hace poco. Siempre se trata de rescatar estos valores positivos y un poco que se va a intentar negar o, ¿cómo se llama? Invisibilizar estos puntos negativos de cada país. Por ejemplo, todo el mundo conoce estas. Todo el mundo sabe que Francia tiene o sea, es un gran precedente en la izquierda europea, ¿no? Entonces, para los latinos, para este charquito, es muy interesante para ellos tratar Pero de. Francia defiende el derecho de Francia. Sí, 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 pero lo que no sabe, bueno, sí saben, pero tratan de invisibilizarlo un poquito más, que Francia también tiene sus propios problemas. Hay racismo en Francia que es terrible. La propia capital París, sí, la propia capital París tiene algunos callejones que prácticamente están tratando de botarlos porque son inmigrantes nigerianos, creo, o africanos. Entonces, igualito ocurre en Inglaterra, Rusia, este primer mundo que decimos entre comillas. ¿Y se lo han buscado? ¿O no crees eso? Mm, depende. No lo sé. Si tú escuchas Europa es el primer mundo, ¿a dónde quieres migrar? ¿A China o a Europa? Sáquenme de Europa. No, no sé. Luego, cuando empezó la guerra con Ucrania, era sáquenme de Europa. Por eso te pregunto. Ahora, hay una sobrevaloración europea. Ahora no. Ahora no. Mundo. Es más, no. Asia, África, América, no le debe nada a Europa. Es que también, yo pensaría también de que es muy importante también tocar el tema de las telecomunicaciones y del avance de la tecnología. Antes era muy complicado comunicarnos. De Pero hecho, vaya, en el siglo XIX, en el siglo XIX, el gran, ¿cómo se dice? La cosa que va a permitir las comunicaciones, la comunicación entre estos mundos va a ser el periódico. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías a inicio del siglo XX, ya llega la radio, ya llega el cine, ya llega la esta televisión. sale de Estados Unidos sobre todo. No, sí, pero la idea es de que la tecnología va a permitir que esta globalización, este conocimiento de otros países, sea más accesible para más personas. Yo pensaría de que este marco de referencia que tienen algunas personas que sobrevaloran, más bien
son subjetivas. Puede haber un grupo mayoritario, pero también puede haber otro grupo que no le gusta, pero también puede haber un grupo que le causa indiferencia o que su centro de atención esté puesto en otro lado. Y algunos que habría que hacer hasta una encuesta, ¿no? Para saber cuál crees tú que ¿a dónde preferirías viajar? ¿Europa, China, Japón, África, Estados Unidos? Y vas a encontrar que va a haber diferentes puntos de vista. No va a haber uno solo. Antes en el siglo XIX yo diría que esto es más centrado porque primero por el centralismo. Para acabar, te voy a decir esto. Yo considero claramente que se sobrevalora el impacto cultural europeo. Y número dos, esta sobrevaloración se la dan ellos mismos, los europeos mismos, porque consideran que el mundo les debe. Yo no creo que sea así. El mundo no le debe nada a Europa. Sí, es al fin y al cabo que crean lo que quieran. Los egipcios en su momento creyeron que era el centro del mundo. Los chinos en su momento también creían que era el centro del mundo, mientras que Toda cultura el- cree eso. Toda sí, cultura. sí, sí, toda cultura va a creer eso. Al fin y al cabo, uno debe preocuparse más por sí mismo. Pero es una Europa que lleva años y años sin ser relevante, ¿no? Sí, Consideran que hay Estados una Unidos debe debilidad, ¿verdad? Es que hay una consideran tremenda. Ahí es donde queda, ahí es donde que entra. Sí, es aquí donde. el mundo libre, somos los buenos, prácticamente dicen. No, no. Nosotros somos el ejemplo para el mundo. Eso es lo que se piensa en Europa, ¿o no? mm, no lo sé, la verdad. Puede que sí, puede que no. Que sí, sincero, no sabría. No sabría si sí, no sabría si